En este punto, hermanos, el Señor Jesús es un hombre famoso. Sin embargo, esa fama se debe especialmente a una cosa, a las cosas maravillosas que él hacía, a los milagros. No venían por quién él era. Infortunadamente, cuando nosotros compartimos el Evangelio a las personas y los compartimos basados en nuestras historias y en nuestras experiencias, las personas no van a venir buscando al Señor, sino van a venir por el deseo de tener una de esas experiencias. Así, hermanos, eran las multitudes que se conglomeraban en busca del Señor Jesús. No iban tras quién él era, porque no lo conocían. Sus ojos estaban vendados y Dios no les había abierto los ojos. Si predicamos éxito y prosperidad, seguro que la iglesia se llenaría. Si predicáramos milagros y cosas esotéricas, místicas, apariciones, sangres y demás paganismos demoníacos, saturarían ese lugar. Sin embargo, no nos importa eso, ¿cierto? Porque nuestro propósito es el de difundir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Hoy día, en especial en los tiempos en donde pasan películas supuestamente sobre el Evangelio, esas películas, hermanos, nos muestran a un hombre totalmente pusilánime, totalmente débil de carácter, un hombre que quiere agradar a todo el mundo y por eso habla palabras bonitas, como si fuera, hermanos, un conferencista que habla de amor y paz. Hasta este punto hemos visto que la predicación de Jesús es tan contundente y tan radical. La predicación evangelística genuina sirve para crear enemigos del Evangelio, no para crear fans ni seguidores. Sería totalmente incongruente. Por eso, hermano, la Escritura dice que la puerta ancha está llena, la que lleva a la perdición, y que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque el Evangelio genuino, hermanos, tiene enemigos. Y segundo, tiene multitudes. ¿Multitudes de qué? De simpatizantes. De personas que dicen: a mí el cristianismo me agrada, me cae bien fulano porque es cristiano, pero hasta ahí, porque mi vida es independiente de esas cosas. Son esas las multitudes las que van a buscar a Jesús el día que estén en problemas. Son esas las multitudes que van a buscar al Señor el día que estén enfermas. Pero saben, hermanos y amigos, Jesús es bueno. E incluso a ellos les puede dar lo que están buscando. Pues como miramos, de entre todas las multitudes que venían, a todos el Señor sanó, a todos el Señor liberó. Pues hermanos, tuvieron el privilegio de tenerlo ahí, literalmente, palpable y audiblemente. El día que Jesús fue crucificado, ustedes se acuerdan que no quedaba nadie, solamente 3 mujeres y el apóstol Juan. Es así como funcionan los milagros. Por eso a usted y a mí, aunque los milagros puedan ser llamativos, bonitos y provenientes de Dios, ellos no son el Evangelio, ni tampoco son el mensaje que salva a la gente. Puede alguien, hermanos, irse muy saludable al infierno. Por eso el Señor Jesús dijo: es preferible que te arranques la mano derecha, irte manco al cielo, en vez de irte con todas tus manos bien cuidaditas al infierno, que es real. El Señor Jesús ha mostrado quién es. No lo ha dicho públicamente, pero sus acciones, su caminar y su mensaje demuestran su identidad. Empezando con lo que dice el versículo primero. Versículo primero. Entró en la sinagoga, y ustedes se acuerdan, como mirábamos, eso ocurrió un sábado, cuando la ley exigía que se guardara el día Shabbat, el día de reposo. Entonces estas personas legalistas lo que decían era: este hombre nos está visitando en nuestro culto, en nuestra sinagoga, y él sabe que es prohibido trabajar en sábado.
Entonces miremos a ver en qué momento hace un milagro. Y cuando apenas haga el milagro, ya tenemos cómo arrestarlo, porque está incumpliendo la ley. Pues hermanos, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, confronta a estas personas. Versículo 2 dice que lo acechaban. Hermanos, las gentes del mundo, nuestros enemigos y nuestros simpatizantes, están al tanto acechándonos para ver algo que decir contra nosotros. Siempre es así. Y en el versículo 2 nos dice que el Señor Jesús no es la excepción. Y hermanos, como Cristo es Dios, Él sabe lo que la gente piensa. Él sabe las trampas que le estaban tendiendo. Y hace algo que confronta, hermanos, públicamente a estas personas enemigas. Y le dice a un hombre que tenía una mano seca, era hidrópico, una enfermedad. Y le dice, levántate y ponte en medio. Podemos imaginarnos esa escena, hermanos. La sinagoga llena, sabían que el Señor es compasivo, que Él iba a sanar. Y sabiendo él, hermanos, la trampa que le estaban tendiendo, le dice, ponte en medio. El hombre se pone en medio y Jesús hace una pregunta. ¿Es lícito en el sábado, versículo 4, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Versículo 5, los miró con enojo y con tristeza, porque vio la dureza de sus corazones. Y le dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y cuando el hombre la extendió, hermanos, su mano fue restaurada. Vemos que queda confirmado que Jesús es el Señor incluso del Shabbat. Ya lo habíamos visto en el capítulo 2, desde el 23 al 28. Jesús es el Señor del Shabbat. Él es dueño del día de reposo. Por lo tanto, siendo el dueño y legislador, podía cambiarlo, como ya lo estudiamos, que fue trasladado del sábado al domingo y se convirtió en el día del Señor. Entonces, en el capítulo 3, Marcos confirma, hermanos y amigos, que Jesús es el Señor de la ley. Él es el dador de la ley, es dueño de ella y es el único que puede reformarla. Siempre está haciendo, o por lo menos casi siempre hace, presencia pública. ¿En dónde? En esquinas, falsos maestros que son predicadores de las sectas. Esas personas dicen que el Señor ama a todos los pecadores, que incluso se sentaba y se iba a donde estaban las prostitutas y los borrachos. Jamás, nunca he visto en las Escrituras que el Señor haya ido a un lugar así. Pero ¿sabe por qué tienen que inventarse esas cosas, hermanos? Porque quieren presentar a un hombre medio Dios y medio alcahuete de todas las cosas que el pecador hace para que el pecador lo acepte. No tenemos ningún derecho a adornar ni a maquillar al Rey. Es una grosería, una blasfemia quien se atreva a colorear a Cristo, hermanos. ¿Cómo se atreve? El Señor Jesús tenía misericordia de las prostitutas, recibía a publicanos, sí. Pero cuando una persona de esas, un pecador así, de cualquier tipo, hermano, porque todos los pecados son iguales, que estuviera junto a él, su vida nunca era igual. Entonces que vengan a decir, hermanos, usted escucha ese discurso facilista, ese discurso tan delicioso y conveniente, que Él te acepta tal cual tú eres, es una falsedad, una total contradicción a las Escrituras. Si Dios nos aceptara tal cual somos, podríamos seguir siendo los mismos y no hay problema. Pero como no es así, apenas usted conoce el Evangelio, su vida es transformada. Si su vida no ha sido transformada es porque usted no ha sido cambiado por el Evangelio. Usted entonces no es hijo de Dios. El Evangelio no lo ha salvado. Si una persona, hermanos, como Leví, como lo vimos en el capítulo 2, siendo quien era, cuando viene Cristo cambia su vida, ahí que vemos conversión. Es imposible que un pecador se acerque a Cristo y su vida siga envuelta en la estafa, en la fornicación,
en la idolatría. Es imposible. Hay, hermanos, un cambio que la persona no puede retener. Pero fijémonos, Jesús no hacía presencia en tabernas. Jesús no hacía presencia, hermanos, en lugares oscuros. ¿Dónde estaba el Señor? Versículo 1. En la sinagoga. En lo que para nosotros se le dice iglesia. Allí estaba el Señor. Él hacía presencia pública, pero en lugares donde había una reunión, donde estaba, hermanos, el culto congregacional. Pues en el lugar en donde se expone la palabra, es el lugar por excelencia donde las almas pueden ser salvadas. Las almas no son salvadas por escuchar un testimonio o ver un video de YouTube. Las almas no son salvadas porque hagan rituales o echen incienso, cosas así, hermanos. Es solo y exclusivamente por medio de escuchar la exposición del Evangelio. Que en esa sinagoga no todos creían, como siempre, así siempre sucede. En un lugar hay trigo y también hay cizaña. No todos los que me dicen Señor, Señor, irán al reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. No todo, hermanos, el que hace parte o ubica una silla de la sinagoga, de la iglesia, es en realidad parte de la iglesia. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que es más contundente en hacer esa diferenciación, porque no todos son iguales, ni todos son hijos de Dios. Por ejemplo, versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una gran multitud. Ahí vemos, hermanos, una multitud por un lado y por el otro lado vemos unos discípulos. No porque haya multitudes o muchos seguidores significa, hermanos, que esas multitudes sean en realidad parte del reino de los cielos, sean en realidad parte de la promesa, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores. ¿Pero por qué? Porque oían cuán grandes cosas hacía, por eso vinieron a él. Muchos por curiosidad, muchos por necesidad, muchos por entretenimiento tal vez. Y así, hermanos, la iglesia ha tenido que vivir a lo largo de los siglos, compuesta por trigo, discípulos, personas convertidas y multitudes de simpatizantes, falsos convertidos e hipócritas. Personas que vienen, hermanos, por un interés. Y si al Señor Jesús en persona le pasó eso, hermanos, esta iglesia no es la excepción. Y el Señor nos guarde, por eso debemos examinarnos. Usted sí hace parte de la verdadera fe. Aquí no es cuestión de que usted diga, a mí me parece que fulano no. A nosotros no nos importa el concepto que usted tenga el de al lado. Mírese a usted mismo. ¿Es usted parte de los discípulos o hace parte de las multitudes que vienen solamente porque escuchan cuán grandes cosas Él hacía? ¿Cuán grandes cosas Él puede hacer? Pues yo le aseguro, Él puede hacer muchas cosas, sí. Sí, puede hacer muchas cosas. Pues la Biblia dice que hace llover sobre justos e injustos. Pero es más precioso, hermanos y amigos, poder ser parte de ese reino que Él vino a instaurar sobre la tierra, que fue denominado la Iglesia de Jesucristo. Las multitudes lo seguían. Versículo 20 dice, se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Versículo 20. Hermanos, fuera en la sinagoga, fuera en la playa, fuera en una casa alquilada, donde sea que el Señor estuviera, ¿qué habían? Pero eso qué es garantía, hermanos. ¿Será que el Señor Jesús se deslumbraba al ver tanta gente siguiéndolo? Él no se iba a sorprender, hermanos, por multitudes que lo seguían.
porque Él conoce las intenciones de los corazones. Él sabe, hermanos, quién es suyo, porque Él mismo fue el que escribió el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero es de Él. Él no se fía, hermanos, de sonrisas. Él no se fía, hermanos, de amenes, de emociones. Él no se fía. Él conoce los corazones. Nosotros no. Somos personas que podemos dejarnos engañar muy fácilmente, porque nosotros nos guiamos más que todo por nuestra vista, nuestros oídos. ¿Cuántas veces, hermanos y amigos, escuchamos algo de alguien y lo creemos? O vemos algo y tenemos una mala impresión. Porque aunque nuestros sentidos son un regalo de Dios, el pecado los ha permeado. Por lo tanto, no nos dan la información plena, correcta, de la realidad de las cosas. No solamente en las multitudes hay simpatizantes, también hay enemigos. Pero hay un tercer grupo, los que son simpatizantes, que dicen que sí, pero que sin compromiso con el Señor. Los que quieren hacer la contraria a lo que el Señor está diciendo a sus enemigos. Y el tercer grupo, ¿se acuerdan? Los que decían que el Señor estaba loco. ¿Quiénes serían las personas que mejor podrían hablar de Él? Su familia, ¿cierto que sí? Pues no. Su familia, incluyendo su mamá, sus hermanos y hermanas, ellos eran los que decían que Él estaba loco. Llegaron sus hermanos y su madre y se quedaron afuera. Ellos no entraron, no estaban de acuerdo con la predicación. Por lo menos los hermanos. Y decían que estaba loco, hermanos. ¿Y los enemigos qué decían? Versículo 22. Los escribas que habían venido de Jerusalén, aquellos hombres que eran los doctores, los abogados, los teólogos, los que se supone que podían haber sabido quién era Él, ellos eran los que decían que el Señor tenía Belcebú, que echaba fuera demonios el Señor por el poder del príncipe de los demonios. Hermanos, esa es la grosería más impresionante, más terrible que puede un ser humano llegar a hacer. De hecho, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no tiene perdón. Cuando a una persona se le presenta el Evangelio en distintas ocasiones, se le muestra el mensaje de la palabra de una forma clara, así como el Señor lo hacía, escueta, sencilla para el oído de la gente, y aún así se cerraban tercos, y en vez de recibir, lo que hacían era hablar en contra y oponerse. Llega un punto en el que el Espíritu Santo se aleja de esas personas para siempre, de tal manera que si el Espíritu, que es el que da el arrepentimiento, se aleja, no tienen esperanza. Por eso es que ese pecado no tiene perdón. Los escribas habían caído en ese pecado porque se endurecieron contra el Señor, argumentaban refutando lo que Él enseñaba, calumniándolo a Él, y se atrevieron a decir que lo que Él hacía lo lograba realizar por influencia demoníaca. Los escogidos, aquellos que el Señor ha llamado por su evangelio, nunca jamás iremos a caer en ese pecado, porque el mismo Espíritu Santo que nos permitió poder oír el evangelio será el mismo que nos va a guardar en arrepentimiento diario, porque el arrepentimiento no es la lección uno de discipulado. El arrepentimiento no es el primer día de Agustín en la iglesia y reconoció su pasado que estaba mal y alejado del Señor. El arrepentimiento es todos los días, pues todos los días, hermanos, ustedes y yo, en nuestra naturaleza corrupta todavía seguimos pecando, ofendiendo, dañando y muchas cosas más que salen de nuestro corazón mentiroso. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruir a Jesús. Impresionante, hermanos, este nivel de arrogancia, cómo al ver que el Señor sanaba a un hombre, se hayan ensañado contra Él, como cuando Caín se ensañó contra Él.
y se alían con los herodianos. Ustedes se acuerdan que fariseos y herodianos eran dos grupos totalmente diferentes, hasta se odiaban unos a otros, pero aquí se unieron porque tenían un propósito en común, tenían el mismo enemigo, hermanos. Es impresionante cuando el ser humano se declara enemigo de Dios. ¿Será posible que una persona, conociendo el Evangelio, se pueda convertir en enemigo de Dios? La verdad es que sí. Claro, si una persona es simpatizante y su vida es la misma, ama al mundo y quiere ser leal a Dios y al mundo también, esa persona es adúltera, como dice Santiago 4. Vamos a las Escrituras, Santiago 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 6, pero Dios da mayor gracia, por eso está escrito. Dios resiste, o sea, pelea, batalla, lucha contra ¿quiénes? Contra los soberbios, y le da su gracia a los humildes. ¿Puede alguien escuchar el Evangelio y ser enemigo de Dios? Claro que sí, de hecho son mayoría. La mayoría de los enemigos de Dios son aquellos que de una u otra manera han escuchado quién es Él, pero se niegan a obedecerlo y quieren hacerlo a su manera. Ellos son enemigos de Dios, porque su Dios es ellos mismos. Y el día en donde las cosas de Dios vayan en contravía a lo que a ellos les parece que es lo correcto, ese día muestra quién es su verdadero Dios. En cambio, hermanos, aquellos que son discípulos y no multitudes, cuando escuchamos el Evangelio y nos damos cuenta que lo que yo pensaba que era bueno y correcto no es cierto y es falso, así como hacían los santos del Antiguo Testamento, quebraban y destruían las esculturas de los ídolos contra el suelo. Así debemos hacer, hermanos, contra todo aquello que de nuestro corazón fluya y que va en contra de lo que la Escritura dice. Porque si somos hijos de Dios, su palabra y su voluntad son realmente nuestra guía, no nuestras ideas, no nuestras opiniones. Versículo 5. ¿Cuál es la reacción del Señor? El Señor que conoce los corazones. Por ahí, hermanos, hay sectas, películas, religiones, discursos que dicen que Jesús era un hombre cualquiera que se dio cuenta un día que era el Hijo de Dios. Falso. Ese es el primer engaño de Satanás, para mantener engañadas a las almas de los réprobos. Es esa. No dejar que las personas conozcan quién es Jesús en realidad. Jesús es el Hijo de Dios, de tal manera que en el 5 dice: el Señor los miró con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. ¿Será que cuando los fariseos murmuraban eso, lo acechaban para ver si el Señor iba a sanar o no? ¿Será que ellos hablaban duro? ¿Será que el complot lo dijeron audible? No es necesario, porque el Señor es Dios. Cristo escucha la voz de nuestros corazones y conoce lo más profundo de nuestro ser. Por eso Él los mira, hermanos, con tristeza y con enojo. Tristeza, ¿por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Porque el Señor sabe que esas personas, ellos mismos, que en el versículo 2 lo están acechando, en el versículo 29, Jesús les dijo: ustedes son reos de juicio eterno. Su culpa nunca será quitada. Por eso el Señor siente tristeza, porque sabe que estas personas nunca se salvarán. Y se enoja, ¿por qué? Porque ¿cómo se atreven, hermanos, esas criaturas miserables a darle consejos al Señor? ¿Cómo es que se deben hacer las cosas? Estas criaturas, hermanos, resabiadas y tercas, a decirle al Señor que lo que Él hace no está bien. ¿Cómo se atreven a negarle la sanidad a una persona que estaba necesitada de un auxilio? Ahí, hermanos, es que podemos entender
esa mezcla de emociones que Jesús tiene, tristeza y dolor y enojo, esas cosas mezcladas, hermanos, es algo impresionante. Pues el Señor Jesús, siendo hombre, tomando nuestra naturaleza humana, siente esas emociones y con más intensidad, pues Él es hombre y también es Dios. Podemos imaginarnos esa mirada, hermanos. Los miró con tristeza y enojo a la vez. Tuvo que haber sido algo tan poderoso que el Espíritu Santo nos deja ese detallito de que Él los miró. Son detalles, hermanos, que les dan color a la historia. Una mirada de esas, hermanos, es algo que si nosotros podemos interpretar la mirada de nuestra madre cuando tiene enojo, cuando tiene tristeza, la mirada de Cristo con enojo y tristeza debe ser algo que usted y yo nunca jamás hemos de experimentar. Ahora, versículo 4. En el versículo 4 Él les hace una pregunta. ¿Es legal que yo sane en el sábado o no? Versículo 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Cuando lo calumniaron al Señor y le dijeron, tú haces todo eso porque Satanás está contigo. Entonces el Señor les dice, pero ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Tampoco sus enemigos podían contestar ninguno de sus argumentos. Llega un punto en el que cuando uno crece en la gracia y en el conocimiento de la palabra, sabe uno que la fe es algo razonable. La fe es algo, hermanos, que en cierto sentido tiene lógica para nosotros. Para los hijos de Dios, las cosas de la fe, del Evangelio, de Cristo son ciertísimas. Pero, hermanos, alguien que no tiene fe, no. Son locuras, son tonterías, no tienen sentido. Sin embargo, el Señor cuando da un argumento nadie lo puede refutar. Es decir, usted y yo podemos compartir el Evangelio y cuando nos encontramos con burladores o escépticos, hemos podido callar y vencer a nuestros opositores. ¿Quién pudo refutar a Cristo alguna vez? Jamás. Nadie pudo vencerlo, hermano, en una controversia. Y en el 12 nos dice, en el 11 y 12, que cuando los demonios salían, ellos para sabotear gritaban la identidad de Jesús. Entonces gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hacía el Señor? Los callaba. ¿Sí? Los hacía callar. Efectivamente, el Señor Jesús callaba a los enemigos y a los demonios, porque es el Rey. Hermanos, si el Rey dice algo, ¿quién puede contestar? ¿Quién puede decirle que no? Él sabía, hermanos, que Él iba a ser sacrificado, que iba a ser crucificado, que iba a morir en Jerusalén. Él ya sabía eso. Pero el Señor es prudente. Él sabe el tiempo, hermanos. Por eso, ¿Él qué prefiere hacer? Versículo 7 dice, se retiró al mar. ¿Cuándo se retiró al mar? Cuando se armó el complot. O sea, una manera de evitar ser ejecutado antes de tiempo era esa, alejarse. Cuando la enemistad que había contra él se calmaba, el Señor volvía a la ciudad. Entonces, cuando los ánimos se levantaban en contra del Señor, él prefería alejarse para llevar la palabra a otro lugar y para evitar ser enjuiciado antes de tiempo. Pero cuando ya esos ánimos bajaban, regresaba a la ciudad. Eso lo podemos ver en el 19, al final dice que él llevó a los apóstoles, cuando eso ya los había nombrado a todos, a los únicos apóstoles, ahí solamente faltaba Pablo, los llevó, ¿para dónde? Volvieron a la casa. Esa casa quedaba en Capernaum, o sea, en la ciudad. Volvía a la ciudad. ¿Sí? Ahí vemos la prudencia del Señor. Entonces, hermanos y amigos,
Es bastante claro el Evangelio de Marcos en la manera como nos dice las cosas, las características que tiene la multitud. Una vez, me acuerdo, hermanos, invitamos a un hombre carismático, de la secta carismática, a la iglesia. Tiene, hermanos, un revueltijo de cosas, de ideas, metafísica, romanismo, gnosticismo, positivismo, y todo eso, hermanos, es un mutante, y eso es lo que predican. ¿Lo invitamos? Y dijo, no, porque mi iglesia, la carismática, tiene multitudes, y yo estoy donde hay multitudes, porque el Señor lo seguía a multitudes. Yo le dije, exactamente. Usted está donde hay multitudes, porque usted hace parte de las multitudes. ¿Está usted donde hay multitudes? ¿Será que seguimos a las multitudes? Porque como son mayoría y todos piensan así, todos dicen lo mismo, todos han creído lo mismo por mucho tiempo, todos han enseñado de esa manera, entonces nos vamos para ese lado. Las multitudes son garantías de verdad. No. Fueron las multitudes las que gritaron, crucifícale, crucifícale. ¿Se acuerdan de eso? Pues hermanos, no estamos donde están las multitudes. Qué bueno sería, ¿cierto?, que habiendo una predicación sana hubiera multitudes. Sí, a lo largo de la historia han habido momentos así. Sí, eventualmente ha sucedido en los avivamientos con Edwards en el siglo XVII, las predicaciones de Spurgeon del siglo XVIII, la Reforma en el siglo XVI. A veces sucede, hermanos, pero no son la prueba de que algo esté bien. De hecho, en estos tiempos de tantas mezclas, en estos tiempos de tantas ideas raras, en estos tiempos de tanta rebeldía y cada quien hace lo que quiere y le parece, las multitudes no son garantía, no lo son. En cambio, hermanos y amigos, ustedes bien saben, porque eso no es oculto, que las multitudes están en donde se habla de prosperidad o en aquellos que tienen mucho poder político, económico y demás. Hablemos de los discípulos. Vamos a mirar algunos versículos. Miremos primero el 9. Versículo 9. Dice: Entonces el Señor dijo a sus discípulos que tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera. Bueno, hemos hablado los detalles acerca de las multitudes, ahora miremos acerca de los discípulos. El Señor Jesús tenía un grupo de discípulos. Ese grupo de discípulos tenía unas características, hermanos y amigos, que era evidente la diferencia que había entre ellos y los demás. Y así debe ser con usted y conmigo. La diferencia tiene que ser notoria. Como les he dicho otras veces, si no hay diferencia entre los de la iglesia y los de afuera, ¿qué significa? ¿Qué significa si su amigo secular, su amigo del mundo, impío y pecador, que no conoce el Evangelio, es igual a usted? ¿O usted es igual a él? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? Porque usted es igual. Porque usted hace parte también del mundo. La distinción tiene que ser evidente. Y ya hemos visto esa distinción ocasiona que enemistades. No es intencional, hermano, sale. Porque las tinieblas detestan la luz. Siempre ha sido así. Dice que están locos, que están endemoniados, en fin. Por ejemplo, el versículo 9. El Señor les dijo a ellos que le tuvieran lista la barca. Cuando el Señor predicaba en la playa, una manera de
Predicar desde un lugar donde él fuera visible y donde su voz pudiera escucharse en medio de todo ese montón de gente que había, era esa. El Señor es sabio, hermanos, y la naturaleza le pertenece. Por lo tanto, Él podía dar la orden para que las ondas del sonido, que el viento las llevara, las ondas de su voz, a todo ese montón, hermanos, de muertos que habían escuchando su palabra, para darles vida. Entonces el Señor, al ver las multitudes y al saber que la mayoría no eran parte, o por lo menos en ese momento no lo eran, le dice a los discípulos: téngame lista la barca. De tal manera que cuando la gente se empieza a aglomerar, porque hermanos, venían a sanarse, entonces ¿qué hacían? Lo empujaban, querían tocarlo, pasaban encima de uno al otro, entonces podía peligrar el Señor ser atropellado. Entonces él le tenía lista la barca, el Señor se hacía un poquito alejado de la orilla y desde allí predicaba el Evangelio. Entonces vemos que los discípulos funcionaban como una especie de anillo de seguridad. Funcionaban como una especie, hermanos, de protección humana. Vemos, por ejemplo, en otras ocasiones, cuando todo el mundo se conglomera ante él, Pedro y los demás están alrededor. Una ocasión alguien le tocó y el Señor dijo: ha salido poder de mí. Entonces Pedro dice: pero ¿por qué dices que alguien te ha tocado si todo el mundo te está tocando? Pedro estaba ahí, hermanos, todos están ahí rodeándolo, así como lo vamos a ver ahorita. Y ya lo vimos también el mes pasado. Los discípulos también funcionaban como una especie de logística. Ténganme lista la barca, ¿sí? Lleven el pan, lleven la bolsa. En otras palabras, o más bien en resumido, los discípulos sirven de lo que sea necesario para que el Señor pueda predicar sin obstáculos, pueda predicar sin ninguna intervención de una persona que quisiera de pronto sabotear, una persona que quisiera de pronto negarse o contradecir públicamente. Ellos estaban, hermanos, para evitar esos espectáculos. Versículo 13, vemos más características. Allí están nombrados los 12 apóstoles. Dice: después subió al monte, llamó así a los que él quiso. Eso no fue, hermanos, una democracia. Eso no fue que Pedro alzó la mano y que lo escogieron. Eso no fue, hermanos, por méritos, que es que Pedro era muy inteligente. No, señores, era un pescador totalmente vulgar. Escogió a los que él quiso, y eso sigue sucediendo ahora. Él sigue llamando a los que él quiere, y cuando alguien, hermano, simplemente no quiere, no le da la gana seguir al Señor, en realidad no es porque él no quiera, es porque el Señor es el que dice que no. ¿Puede alguien negarse al llamado del Rey? Pues, hermano, si la voz de Dios puede abrir un mar, si la voz de Dios puede crear todas las cosas, ¿cómo es que una criatura insolente pueda decirle que no cuando lo llaman? Al Rey. La única es que no lo han llamado. Pues Él llamó a los que Él quiso. ¿Y qué pasó? 13. Y vinieron a Él. Al que Él llama, vienen. Por eso el Señor dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vienen. Cuando alguien, hermanos, escucha el Evangelio, es llamado, es porque el Señor quiso. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a decir? Señor, no te acepto ahorita estoy muy ocupado, mire qué hora es. No. 14. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él. O sea, los discípulos hacen compañía al Señor. ¿Qué más? Para enviarlos a predicar. Los discípulos comparten el Evangelio que han recibido. Una persona no puede hablar de lo que no le gusta. Una persona no puede hablar lo que no ama. Usted habla lo que ama. Usted no habla el Evangelio porque no ama el Evangelio.
Versículo 15. Que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esa autoridad se la dio ¿quién a quién? El Señor Jesús ¿a quién? A los apóstoles. Ninguno de nosotros podemos reclamar ese tipo de autoridades y hacer propaganda de que nosotros hacemos sanidades y echamos demonios. Son poderes, hermanos, que le pertenecen a la soberanía del Rey. Solo Él puede echar demonios, pero Él quiso dar ese poder también a los apóstoles. ¿Hay aquí alguno que es apóstol? No. Ninguno, hermanos, tampoco lo habrá. No hay más. Solo hay 12, punto. Ahí vemos del versículo 16, 17, 18 y 19 quiénes eran los 12. Y dejan de último, hermanos, al traidor, a Judas Iscariote. Él sería reemplazado pues más adelante. Entonces, hermanos, vemos que ellos funcionaban como servidores, anillo de seguridad, logística, colaboración, ¿sí? También vemos que le hacían compañía al Señor. Vemos que predicaban. ¿A dónde predicaban ellos? Si el Señor se hizo hombre, no podía, como hombre, estar en todos los lugares a la vez. Entonces, las ciudades donde Él no podía ir porque había mucha multitud que no lo dejaba pasar, o porque tenían complots allá armados esperándolo, o porque Él no quería ir allá, entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Allá enviaba a los apóstoles. Porque Él no fue a todo Israel, fue solamente a algunos sectores. A los lugares donde Él no fue personalmente, envió a los apóstoles. Para eso eran los apóstoles, comisionados por Él, para hablar sobre Él. No para hablar de cómo ser exitoso, o cómo ser un buen ecologista. Por eso le dio autoridad para sanar y echar demonios, como una prueba de que el Evangelio era cierto. Hoy día, hermanos, como ya tenemos la revelación completada en las Escrituras, no se requiere, hermanos, que hayan señales extraordinarias como esa para convencer a alguien o para probar que esto es cierto. La Escritura ha pasado la prueba del tiempo y ella es la palabra de Dios y punto. Ese día que Él estaba en la casa, en donde los fariseos habían dicho que estaba endemoniado y donde la familia dijo que estaba loco, alguien que estaba reunido con Él le dijo: Señor, en el 32, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Quiénes son? Mi madre. ¿Quiénes son mis hermanos? Y otra vez 34, mire estos detalles que solo Marcos tiene. Y mirando otra vez, ¿se acuerdan del de ahorita? Que había mirado a todos los enemigos. Ahora estaba mirando a todos los hijos. Y eso es hermoso, hermanos. A uno los miró con tristeza y enojo, pero a los otros los miró como parte de su familia. Y les dijo: aquí están, mi madre y mis hermanos. Ellos no quieren recibir el Evangelio. Ellos no obedecen a la voluntad de Dios. Ellos rechazan quien yo soy. En cambio, aquellos que escuchan la palabra, la obedecen. Ellos, miren, 35. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. De que porque es familia, hermana, hermano, madre, entonces debemos hacer caso a todo lo que ellos digan, hermanos, concerniente a la palabra del Señor. La respuesta es no. El Señor Jesús, en este pasaje, podemos ver cómo nos muestra la característica principal de quiénes son sus discípulos. Son su familia. Mientras los otros son simpatizantes, enemigos y opositores, estos de aquí somos su familia. Está el Señor enseñando en la casa. ¿Y dónde está la familia? La verdadera familia. Los hermanos, los creyentes, los que están escuchando la palabra, están ahí mismo. No están viviendo su religión a su manera por allá. Están ahí mismo, congregados ahí, rodeando al Señor como círculos, escuchándolo con gusto,
disfrutando de su compañía, su presencia, su enseñanza. No sabemos cuánto duraba esas enseñanzas, pero algo sí fijo, de pronto toda la tarde, todo el día quizá. No tenemos horas exactas, pero algo sí estoy seguro que no eran 2 horas. Eso, hermanos, es algo que no es suficiente. 2 horas para estar con el Señor. No, 2 horas se acabaron muy rápido. Ahora toca irnos. ¿Por qué? Hermano, lo tenían ahí disfrutando de él. Podía anochecerse y los días se iban. Es más, hasta el Señor decía, los discípulos decían al Señor, Señor, que se vayan porque ya está anocheciendo. ¿Quién les va a dar de comer? Él decía, no importa, traigamos. O sea, alarguemos. Y ahí fue cuando multiplicó pan y los peces. Los discípulos aman, hermanos, la compañía de los hermanos. Los discípulos aman, hermanos, estar con su familia verdadera de la fe. Los discípulos aman estar oyendo la palabra, la disfrutan, es su deleite. Mientras ellos se deleitan en sus vanidades, placeres, cosas pasajeras de este mundo, nosotros, como nuestra naturaleza ha sido cambiada por su gracia, no le hallamos sentido a eso. No nos llena, no nos interesa, es algo muy extraño. Amamos esto. Esa es la característica de un discípulo. La revelación de la voluntad de Dios no está en el sueño que usted tuvo ayer en la noche. No está en el canal psíquico, ni en la intervención de una medium, ni en lo que un ser humano corrupto pueda decirle. La revelación de la voluntad de Dios está en las Escrituras. Si usted ama las Escrituras, eso es una característica de su discipulado. Y si no, usted hace parte de las multitudes. Arrepiéntase. Qué precioso es. Tal vez nosotros no tuvimos ese privilegio de tener al Señor en vivo, en directo. Pero ¿saben, hermanos? Mejor. Suena de pronto extraño que les diga eso. Pero Él sabe de qué, hasta qué punto nosotros creemos. Jesús dijo, más bienaventurados son los que no viendo creyeron. O sea, somos más privilegiados en últimas que ellos. Creemos en alguien, Señor, hermanos, que es invisible, pero que regresará y que es más real que todos nosotros juntos. Alguien que no es discípulo no entiende eso, hermano, qué loco. Pero un discípulo lo sabe, lo percibe, lo ama, lo siente, lo quiere, lo desea, quiere crecer más. Esto es poco. Hoy lo cantábamos, cuán poco hemos oído de ti. Tiene 10 años en el cristianismo, qué bien, apenas vamos aprendiendo, poco a poco ahí vamos. Ha leído la Biblia 8 veces, 10 veces, qué bien, ahí vamos poco a poco aprendiendo. No hay un límite, hermanos. Los discípulos siempre queremos más del Señor. No nos vamos a conformar con las migajas que hasta ahora sabemos. Hermosas y deliciosas, sí, pero nadie queda a gusto con migajas o con pocos. Uno tiene que comer todos los días, hermanos. Usted no come una vez al día o una vez a la semana. Nosotros podemos comer hasta de 3, 6, 9 veces al día. ¿Cuánto más la palabra? Esa es una característica de los discípulos. Estaban ahí rodeando al Señor, escuchando sus enseñanzas, disfrutando en primera fila del mensaje, recibiendo las instrucciones de lo que debían hacer, con gusto. Uy, no, eso que me mandan es muy difícil, eso sí no. Yo estoy de acuerdo porque a mí esa no me lo quite, que mi hermano, mi hermana, mi madre, para mí mi familia es todo. Jesús dijo, si no es capaz de renunciar a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué debemos hacer, Señor? Sí, así será, Señor. ¿Qué quieres? Hacemos. Somos sirvientes, hermanos. Lo que el Rey disponga, eso hacemos. Y Él garantiza su amor para con nosotros como miembros de su familia.
Pues si Él dice que somos su hermano, su madre, que el Hijo de Dios diga que somos sus familiares, eso es el privilegio más infinito que ni los ángeles podrán tener jamás. Un privilegio, hermanos, que nunca jamás podía existir. Es algo escandaloso, cósmico, que unas criaturas miserables y traidoras como nosotros, malos y corruptos, rebeldes, pecadores, hayamos sido declarados hijos de Dios. Eso, hermanos, basta para adorarlo por toda la eternidad. Oremos.